agradezco sobre todo, evidentemente, a Morlote de haber tenido la gentileza de proponerme esta charla. Es una charla, digamos, experimental, porque no es una conferencia hecha, sino más bien yo quisiera expresar un cierto número de ideas en torno a este título que hemos propuesto con Morlote, que es las redes sociales, el nuevo desafío, ¿verdad? Entonces, ¿de qué desafío se trata y qué es lo que están provocando las redes sociales actualmente? Evidentemente, este tema aquí preocupa por razones que son locales, pero hoy día es un tema que preocupa en todos los lugares. Yo recientemente le he dado una entrevista a este periodista brasileño que ustedes conocen, que es muy amigo nuestro, Breno Altman, que tiene una agencia de prensa que se llama Opera Mundi, y él la difundió, creo que fue el sábado pasado, y en esa entrevista, que dura un poquito más de una hora, ustedes la pueden encontrar en una red social que se llama YouTube. Yo le decía a Breno que antes de que empezara la COVID, ¿qué es lo que estaba pasando en el mundo? La COVID surgió en diciembre oficialmente. China anunció que había surgido un virus que estaba provocando una enfermedad desconocida, y ya en enero, estamos hablando de diciembre del 2019, y ya en enero del 2020 ya la información empezó a circular en los medios, y en marzo, ¿verdad? Recuerdan ustedes, hace ahora un año, la OMS declaró pandemia, o sea, esta situación. Pero, ¿qué estaba pasando? Entonces el mundo se preocupó exclusivamente, como estamos ahora desde hace un año, de la cuestión de la pandemia, que también tiene una relación con las redes. Pero lo que quiero decir es que, ¿qué pasaba en el mundo en diciembre de 2019 cuando llega la pandemia? ¿Cuál era el fenómeno social, digamos, más característico? Bueno, lo que estaba pasando es que en una serie de países, o de ciudades, o de capitales, había unas enormes protestas sociales. No sé si recuerdan la enorme protesta social que había en Hong Kong, había una protesta social en Teherán, había una protesta social muy fuerte en Beirut, había protesta social en Francia con los chalecos amarillos, había protesta social en Cataluña, había protesta social en Puerto Rico, había protesta social en Costa Rica. En Puerto Rico tumbaron al gobernador, primera vez en la historia. Había protesta social en Costa Rica, todas las universidades estaban en huelga durante semanas, y había protesta social en Chile, que todo el mundo recuerda, y también en Colombia. Todas estas revueltas se producían, curiosamente, por razones muy diferentes, evidentemente. Lo de Hong Kong no tiene nada que ver con lo de Chile, lo de Beirut no tiene nada que ver con Cataluña, lo de los chalecos amarillos no tienen nada que ver con lo de Bogotá, pero lo que tenían en común es que todas estas protestas sociales, cualquiera que fuera la razón, globalmente se producían en países democráticos, en países relativamente desarrollados, en muchos de ellos, pero todas estas revueltas habían surgido de la noche a la mañana por las redes sociales. De manera diferente, pero esas revueltas no estaban generándose desde hacía tiempo con esas características. Evidentemente, en todas las circunstancias traducían un malestar social, algo que estaba en la sociedad, pero no era evidente que ese malestar, como puede haber en decenas de sociedades, por mil razones, se iba a manifestar mediante una protesta organizada, centralizada, vectorizada. Y sin embargo, eso es lo que estaba pasando. O sea, que las redes sociales nos preocupan en cada país por razones diferentes, y todo el mundo se plantea la cuestión, ¿qué hacer con las redes sociales? Porque a veces, en todo caso, por parte de los poderes, se ve como una agresión. Las redes sociales son nuestros enemigos.
Son las redes sociales. Bueno, si le preguntamos a Piñera, probablemente Piñera detesta las redes sociales, porque considera que es la causa y no su gobierno y no, digamos, el sistema político chileno el que es la razón de la protesta, ¿verdad? Entonces, digo, no hay que confundir la enfermedad y el termómetro, ¿verdad? El termómetro dice una cosa que evidentemente evidencia de la situación de la enfermedad social. Entonces, las redes tenemos que ser prudentes porque evidentemente no son más que un instrumento, pero un instrumento del que nosotros aún no conocemos bien los mecanismos. Y cuando digo esto no quiero dejar suponer que yo sí sé cómo funcionan y se los voy a explicar. No sabemos bien, porque las redes, si Internet es reciente, Internet tiene, digamos, 40 años, ¿verdad? Si Internet es reciente, las redes son mucho más recientes. Las redes, todas las redes, cualquiera que sea la red, tienen menos de 20 años. ¿No? Digamos, las más importantes, WhatsApp o Facebook, aparecieron en la segunda mitad del año 2000. Por consiguiente, aún no sabemos lo que pueden dar de sí. Lo que sí sabemos es que ahora hay redes para siempre. Esto es lo que yo digo en un texto que la Jiribilla publicó, es que cuando hay una gran revolución en la comunicación, eso no desaparece. Por mucho que aquellas personas que se ven afectadas por el surgimiento de esta revolución de la comunicación puedan desearlo. No es porque se desee que va a desaparecer. Cuando surgió la escritura, y surgió en un solo sitio prácticamente, en Sumeria, hace 5 o 6 mil años, pero luego se extendió y nunca desapareció. Cuando se inventó la imprenta, se inventó en un solo lugar en Alemania en 1440. Bien, pero se extendió al mundo entero y evidentemente toda una serie de profesiones, los copistas, la manera de trabajar, la organización de los monasterios, todo eso desapareció, ¿verdad? Y evidentemente los gobiernos combatieron la imprenta hasta el siglo XIX. En el siglo XIX aún las imprentas... Mira, yo leía esta mañana un texto para documentarme aquí. En muchos países democráticos, si usted entraba una máquina de escribir, que aquí somos bastante numerosos, haber pasado decenios de nuestras vidas trabajando en máquinas de escribir, que solo servían para escribir, como digo siempre. Nosotros ahora tenemos aparatos que hacen de todo. Sirven para escribir, sirven para telefonear, sirven para ver cine, etc. Pero este aparato solo sirve para el sonido. Forma parte de la antigua generación. Esto solo sirve para el sonido. La máquina solo servía para escribir. Si usted la pasaba por la frontera, le tomaban el número de la máquina. Y si usted imprimía algo que fuera de tipo político, por el número de la máquina se sabía el defecto que podía tener el carácter y el texto escrito con esa máquina se podía identificar, los expertos lo podían identificar. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Alemania del Este, y fui como periodista a Alemania del Este, como supongo que aquí algunas personas han ido a Alemania del Este. Como periodistas escribíamos, como ustedes recuerdan, y para tener copia teníamos este papel ¿cómo se llamaba? Papel carbón, teníamos papel carbón. Bueno, cuando se terminaba el papel carbón no se vendía. El papel carbón había que ir a buscarlo y le daban a usted una hoja de papel carbón si entregaba la otra hoja de papel carbón usado. O sea que el papel carbón era considerado como un medio de comunicación. Y usted no podía disponer de ese medio de cualquier manera, no podía tener una colección de papel carbón. Entonces, este tipo de la desconfianza de los poderes hacia las nuevas irrupciones de sistemas de comunicación, eso no es contemporáneo, evidentemente. Y en general, evidentemente, tampoco se detiene. Yo decía en este artículo de Jiribilla que la Iglesia, que tenía prácticamente el monopolio de la interpretación de la Biblia, en todo caso, la interpretación de los Evangelios, y por otra parte el trono, la corona, que tenía evidentemente el monopolio de la expresión política, cuando vieron surgir y circular la imprenta,
pues se preocuparon, obviamente, porque la imprenta, que parecía finalmente un dispositivo artesanal para acelerar la manera de editar libros, acabó transformando el mundo, acabó creando el protestantismo y evidentemente difundiendo el saber, transformando las universidades. No había universidades, con la imprenta sí las hubo, etc. Entonces, hoy día estamos viviendo digamos, la tercera gran revolución de las comunicaciones. Ha habido muchas. Yo he dicho también en muchas conferencias mías que la primera revolución de la comunicación es la lengua. Es el hecho de cuando los seres humanos, bueno, se humanizaron porque empezaron a hablar y a entenderse. Y la diferencia finalmente entre, digamos, una concepción de la animalidad y de la humanidad es a través de la lengua. Es la primera gran revolución, el hecho de tener una lengua común que crea sociedad. Entonces, obviamente, la escritura, la imprenta, Internet. Luego hay revoluciones en el interior de la revolución, la invención de la fotografía, no sé, cosas de estas que también son muy importantes, pero Internet es una enorme revolución. Y hay que darse cuenta que también que Internet no es un accidente, eso está aquí para varios siglos o para varios milenios, igual que la imprenta ya tiene un siglo, 1500 años más o menos, mil años. Un poco menos de 1000 años, unos 700 años, perdón, desde 1440. Y evidentemente la imprenta no va a desaparecer, por mucho que se diga que ahora el reino de lo digital la puede arrinconar. Lo que está ocurriendo con las redes es que se han desarrollado de manera tan rápida y de manera tan masiva. Facebook tiene algo así como 2.200 millones de utilizadores. Twitter ya debe tener como 1.000 millones de utilizadores, de usuarios. Entonces, evidentemente se ha creado una capacidad de dialogar, de interactuar, como no se conocía hasta ahora. Pero, ¿de qué manera? Pensemos un momento. En este artículo de La Jiribilla, yo decía, el título que le había dado era Las redes, nuevo medio dominante, ¿verdad? Quiere decir que hoy día el medio que es capaz de dirigirse al mayor número de personas de una sola vez no es la televisión, como era el caso hasta ahora, ¿verdad? No es la televisión, ahora son las redes. Recuerden que, por ejemplo, el presidente Trump, cuando dejó la presidencia, cuando Facebook le cortó el acceso a la plataforma, o cuando WhatsApp le cortó el acceso a la plataforma, él tenía 88 millones de seguidores en Facebook. 88 millones. Y yo ya he dicho varias veces que no hay ninguna emisión de televisión en Estados Unidos que, digamos, de manera ordinaria, normal, reúna a 88 millones de telespectadores. La emisión que más audiencia reúne es el Super Bowl, y reúne en torno a 100 millones, o sea, apenas un poquito más, y es la emisión mundial planetaria de la final del fútbol estadounidense que concentra mayor público, mientras que Trump todos los días enviaba unos 15 tweets a 88 millones de personas. Por una parte. Segundo, una pregunta que podemos hacernos. ¿Qué significa 100 millones de personas para el Super Bowl y 100 millones de seguidores para Trump? No es lo mismo. Los 88 millones de mensajes que envía, el mensaje que Trump envía a los 88 millones de seguidores, le llega individualmente. No es el mismo tipo de masa. Por otra parte, es una especie de diálogo. Es como si quieren, los medios funcionan según quién es el emisor y quién es el receptor. En una emisión de televisión hay un emisor y hay un grupo de receptores
que evidentemente pueden estar solos, pero la vocación del medio en el que lo reciben hace que no están solos. Pero sobre todo es que no pueden contestar, no pueden responder. Los que están viendo el partido, y aunque fuera una entrevista con Trump, las personas que lo están viendo no pueden contestar por la televisión, pueden contestar con otros medios, por teléfono, con las redes. En cambio, en las redes sí se puede comentar. Todos ustedes, si practican las redes sociales, si ustedes ponen algo en Facebook y si envían un tweet, ustedes no pueden controlar lo que la gente les va a contestar después como comentario. Le puede decir que lo que ha dicho está muy bien, pero puede decir que lo que ha dicho está muy mal. Puede criticar. Este tipo de diálogo hace que las redes tienen una relación mucho más fuerte con cada persona que recibe el discurso que algo como el discurso televisivo. Y por consiguiente las redes son hoy día sistemas de comunicación que están en medida de crear fenómenos que hasta ahora eran marginales, pero que de repente se transforman en fenómenos centrales. Por ejemplo, ¿desde cuándo se habla de fake news o de verdades alternativas o de posverdades? Se habla sobre todo con las redes. Recuerden que Trump, por ejemplo, que es un poco el que mejor representa este sistema de redes, en realidad era un crítico feroz de los medios. Igual que nosotros, digo, me incluyo yo mismo, ¿no? Como hay toda una escuela crítica de los medios, en que hemos tratado desde hace años de demostrar que el sistema mediático dominante es un sistema que manipula la información en favor de los intereses de las clases dominantes y en particular que manipula la información en favor de los dueños de los medios, que pueden ser empresas ligadas a los sectores dominantes. Pero hoy día ese discurso se ve sobrepasado por la crítica de los medios que hace Trump. Trump es más radical en la crítica de los medios y la extrema derecha populista es más radical en la crítica de los medios que hemos podido ser nosotros desde la izquierda crítica con respecto a los medios. Mucho más. Y como ustedes saben, Trump llevaba una guerra, él no iba a la televisión. El uso que hacía del Twitter es para no tener que depender de los medios. Y el discurso constante de Trump hacia los medios es: los medios mienten, los medios son falsos, los medios nunca dicen la verdad, en particular en dirección del periódico, está considerado como el periódico más respetable en el mundo de la información tradicional, que es el New York Times. Y era el enemigo número uno de Trump. Y Trump no era forzosamente el enemigo número uno del New York Times. Entonces, esto ha ido creando una atmósfera de guerra entre las redes y la sociedad y los dirigentes políticos. Lo que quiero decir es que esta especie de crítica hacia los medios, llevada a cabo por Trump, pero que también lleva a cabo Bolsonaro, que lleva a cabo Duterte en Filipinas, que lleva a cabo, ¿cómo se llama el de El Salvador? Bukele en El Salvador, toda una serie de dirigentes populistas de derecha que son extremadamente críticos con los medios, y eso es rentable. Y ellos adquieren un respeto por parte de los seguidores, pero esto también ha hecho que las redes se han puesto, digamos, a trabajar en esa dirección. Muchas redes
han empezado, o muchos seguidores, o muchos electores, o muchos ciudadanos, se han puesto a criticar el sistema dominante, llevándolo a un extremo de crítica que ha producido el asalto al Capitolio, cosa que no habíamos visto hasta ahora y que nadie había conseguido. Por criticar los medios o por criticar la verdad oficial, en ninguna parte se ha producido un asalto al poder central. Se ha podido producir un asalto en la toma, por ejemplo, del Palacio de Invierno en la Revolución de Octubre, ¿verdad? Pero este asalto al Capitolio, ¿quién lo realiza? Bien, lo realiza una masa fanatizada y sobre todo una masa convencida de que el relato que Trump y que los partidarios de Trump, sin forzosamente el consenso de Trump, han creado en torno a cómo funciona el poder en Estados Unidos, les ha dado la energía de asaltar el Capitolio. Y que podía haber ido mucho más allá, podríamos haber asistido si, por ejemplo, los congresistas no se hubieran refugiado, no sabemos lo que hubiera pasado. Si algunos hubieran sido linchados, si otros hubieran sido asesinados, si un impulso podía haber empezado, se ha dicho que era como un conato de golpe de Estado. Entonces, lo que me interesa, sobre lo que estoy trabajando ahora, es quiénes son los que asaltan el Palacio. Y cuando asaltan el Palacio, ¿qué relato llevan en la cabeza? Mediante las redes, ellos han sistemáticamente organizado